Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta. Primero que nada, déjame felicitarte porque si has llegado hasta esta parte del curso, quiere decir que te has empeñado en dedicarle una parte de tu tiempo a repasar las clases que hemos estado diseñando para ti. Ahora bien, te preguntarás por qué estamos iniciando con una portada diferente a la que te teníamos acostumbrado. Y dice tercer nivel de la seguridad secundaria. Muy bien, te explico. En el capítulo anterior, que ya tuviste la oportunidad de observar, de escuchar, te diste cuenta que llegamos solamente hasta el segundo nivel de la seguridad secundaria. ¿Por qué lo hicimos así? ¿Por qué decidimos cortar hasta ahí? Bien, porque el video se estaba prolongando bastante y para ti iba a ser un tanto tedioso aprender tanta información de una sola vez. Entonces decidimos por eso cortar. Para nosotros también es más fácil editar el video. Entonces de esta manera ganamos los dos, ¿no? Ganan ustedes, ganamos nosotros. Muy bien, entonces vamos a empezar ahora a hablar, como lo refería, del tercer nivel de la seguridad secundaria. Pero antes déjame explicarte que este tercer nivel es de aplicación exclusiva para los trabajadores. Se refiere a todos aquellos elementos de seguridad y de protección personal con los que deben de contar los trabajadores cuando se exponen a los peligros y riesgos asociados a las tareas y al entorno en que las realizan. Bien, ahora es muy importante aquí marcar la diferencia que tienen los equipos de seguridad de los equipos de protección personal para no confundirnos. Los primeros, o sea, los equipos de seguridad, nos ayudan a evitar accidentes y los segundos, los equipos de protección personal, son para que en caso de vernos involucrados en accidentes, el daño en nuestro cuerpo se mitigue o reduzca con esos equipos que traemos puestos. Hasta aquí espero que me estés entendiendo. Te voy a dar un ejemplo para entender mejor esto. Ahora bien, pregúntate, y es un ejemplo que ya he utilizado en anteriores ocasiones. Utilizar el cinturón de seguridad del auto mientras conduces te ayuda a evitar que choques o te vuelques. Seguramente tu respuesta será negativa, pues sabes que si las condiciones se dan, sea que traigas puesto o no el cinturón de seguridad, de todas maneras chocarás y volcarás con el auto. La diferencia será que si traes puesto el cinturón de seguridad, eso evitará que salgas disparado como Superman contra el volante o a través del parabrisas, como lo conocemos nosotros, que salgas eyectado. Esto quiere decir entonces que ese elemento de protección por sí mismo evita los accidentes, no los evita, perdón. Ese elemento de protección por sí mismo no evita los accidentes, pero, ¿cómo nos ayuda? Si lo estabas utilizando en el momento de ese accidente vial. Exactamente así funcionan los equipos de protección personal que utilizamos en el trabajo. No evitan los accidentes laborales por sí mismos, pero sí van a reducir significativamente el nivel de daño que podría sufrir tu cuerpo si al momento del accidente los estás utilizando. Ahora bien, si logras que tus trabajadores comprendan y asimilen todo lo anterior, nunca más vas a necesitar que alguien los obligue a utilizar su equipo de protección personal. Ellos solitos, por iniciativa propia, es decir, por convicción propia, lo van a utilizar y quizás hasta te van a exigir que se los proporciones. Por otro lado, los equipos de seguridad sí son aquellos que nos ayudan a evitar accidentes. Por ejemplo, el que te pongo aquí en la diapositiva, el kit de bloqueo de energías peligrosas para aplicar el protocolo Logout Tag Out, que es tú ya lo conoces como etiqueta, candado, al intervenir una máquina o instalación eléctrica, o el equipo de respiración autónoma para el trabajador que va a realizar o que ingresa a un área que presenta una atmósfera no respirable por la deficiencia de oxígeno o por la presencia de una sustancia tóxica, etc. Ahora bien, considerando todo lo anterior, como supervisor de seguridad industrial, te debe quedar claro pues
que el equipo de protección personal en realidad es una barrera protectora entre el cuerpo del trabajador y la fuente que pudiera causarle daño. De hecho, es la última barrera de protección con la que se cuenta. Por eso, estos elementos forman parte de la seguridad secundaria. Por eso, después de realizar la identificación y análisis de los peligros, la valoración de los riesgos y la aplicación de los controles operacionales, entonces ahora tú deberás seleccionar el equipo de protección personal más adecuado, estableciendo lo siguiente. ¿Qué es lo que vas a establecer? ¿Cuándo y dónde es necesario utilizar el EPP? Luego, la clase y tipo de EPP que corresponda. Enseguida, el cuidado y mantenimiento, vida útil y disposición adecuada del equipo, vaya. Luego bien, para poder seleccionar el equipo de protección personal adecuado para los trabajadores, puedes aplicar 3 pasos. ¿Cuáles serían esos 3 pasos? Muy bien, primero que nada, identificar los peligros, los agentes y factores de riesgo que están asociados al área de trabajo y a las tareas que ahí se realizan, y a cuál está específicamente expuesto él o los trabajadores que ahí desempeñan sus actividades. Segundo o 2, con base en los resultados, determina qué parte del cuerpo del trabajador podría estar expuesta a determinado agente o factor de riesgo, como por ejemplo a un golpe al contacto con energías peligrosas, o con superficies filosas o calientes, o a la inhalación de alguna sustancia a nivel de ruido dañino, etc. Y 3, una vez que ya has hecho lo anterior, ahora puedes elegir un equipo de protección que a la vez que proteja al trabajador, le proporcione un confort adecuado y le permita la suficiente libertad de movimientos para no perder efectividad en sus actividades. Muy bien, entonces a continuación te voy a mostrar algunas consideraciones que puedes tomar en cuenta para la selección del equipo básico de protección personal para tus trabajadores, una vez que hayas realizado la identificación de peligros y evaluación de riesgos, el IPER, y aplicado los controles operacionales para mantener bajo control esos riesgos. Y vamos a ver en el número 1, protección a la cabeza. Bueno, cuando determinas en tu IPER que existe el riesgo de que el trabajador sea golpeado por la caída de objetos o materiales de distinto nivel, por trabajos en alturas o por objetos fijos o móviles, o por el riesgo de hacer contacto eléctrico accidental. Luego nos continuamos, protección de los ojos y la cara. Cuando en tu IPER has determinado que en cierta área o en cierta tarea está presente el riesgo de lesiones que pudieran ser provocadas por la proyección de partículas o sustancias que pudieran hacer contacto con los ojos o con la cara del trabajador expuesto, o bien por la exposición a rayos ultravioleta o infrarrojos, por tareas como por ejemplo el de soldadura y corte, o incluso por deslumbramiento. Enseguida, protección a los oídos. Cuando en el área, en la maquinaria, equipo, herramientas o en las tareas has identificado, medido y valorado con una norma de referencia oficial que los niveles de ruido presentes son capaces de causar daño permanente a los oídos del trabajador. Es cuando ya lo has determinado a través de un estudio. Muy bien, nos continuamos entonces y ahora tenemos la protección del sistema respiratorio. Cuando en tu IPER has determinado que en ciertas áreas o en cierta tarea está presente el riesgo de lesiones o enfermedades provocadas por inhalar sustancias químicas peligrosas en forma de gases o vapores, o existe el riesgo de exposición a partículas sólidas suspendidas. Y en el número 5, protección de las extremidades superiores. Vaya, los brazos, pues. Cuando en tu IPER se determina que en cierta área, máquina o tarea está presente el riesgo de que el trabajador sufra lesiones por contacto con energías peligrosas como la mecánica, la hidráulica, la térmica o la eléctrica, o por contacto con objetos físicos o sustancias químicas peligrosas. Continuándonos, tenemos el número 6, que es la protección del tronco.
Ahora, cuando en tu hiper se determina que en cierta área, maquinaria o tarea está presente el riesgo de que el trabajador sufra lesiones por golpes provocados por objetos fijos o móviles, o por el levantamiento manual de cargas, o por la proyección de partículas, o líquidos calientes, o sustancias químicas peligrosas. Y nos continuamos en ese orden y tenemos protección de las extremidades inferiores, las piernas. Cuando en tu hiper has determinado que en ciertas áreas o en cierta tarea está presente el riesgo de lesiones provocadas por la caída de objetos o materiales, por golpes de objetos fijos o móviles, por contacto con objetos o superficies punzocortantes, por contacto con energías peligrosas o por contacto con sustancias químicas peligrosas. Y por último tenemos otros. Esto se debe determinar muy particularmente cuando existan riesgos que no han sido considerados inicialmente en tu hiper, cuando quizás a la incorporación de nuevos procesos productivos, materiales o tareas. Ahora tenemos los elementos de protección a la región anatómica expuesta a determinado riesgo. Y vamos a iniciar con el casco de seguridad. ¿Cuál es su función? Bueno, pues protege al trabajador expuesto al riesgo de golpes en la parte superior o lateral de la cabeza y o de contacto eléctrico accidental. Luego tenemos lentes, gogles o careta facial para protección de ojos y cara del trabajador expuesto al riesgo de proyección de partículas o sustancias químicas peligrosas, o bien por exposición a rayos ultravioletas o infrarrojos por tareas como soldadura y corte o incluso por deslumbramiento. Luego tenemos los tapones o orejeras. Protege los oídos del trabajador expuesto a niveles de ruido con capacidad de generar daño. Cuando los niveles, los decibeles estén por arriba de un límite permisible que cause afectación a la salud del trabajador. Y mascarillas de protección respiratoria y equipos de respiración autónoma. Esto sería para cuando exista el riesgo de exposición a materiales o sustancias químicas peligrosas o partículas sólidas suspendidas o atmósferas no respirables, ya sea por deficiencia de oxígeno o por la presencia de una sustancia tóxica. Y por ejemplo, te puedo dar la mascarilla que utiliza el soldador, ¿no? Para los humos que se desprenden por efecto del electrodo, el contacto con el metal. O, como decimos aquí, equipo de respiración autónoma. Te puedo dar un ejemplo de ellos, sería lo que tú has visto que utilizan los bomberos. El equipo que traen colocado en la espalda, ese es un equipo de respiración autónoma. Y aclarando, no contiene oxígeno, como muchas de las veces creemos, contiene aire comprimido. Imagínate con oxígeno el bombero dentro de la lumbre, ¿cómo es que le va a ir? Muy bien, entonces continuamos y tenemos guantes y mangas para protección de manos y brazos del trabajador que se expone al riesgo de hacer contacto con energías peligrosas por contacto con objetos filosos o bien con materiales o sustancias químicas peligrosas. Hay que cuidar pues nuestras manos. Luego, petos y mandiles. Protege al trabajador expuesto al riesgo de lesiones provocadas por la proyección de partículas incandescentes o por contacto con materiales o sustancias químicas peligrosas. Dependerá el peto o el mandil. El material dependerá de la sustancia con la que estés trabajando. Si fueran sustancias químicas peligrosas, probablemente tu peto sería de PVC. Si estás trabajando con soldadura, tu peto tendrá que ser de carnaza. Luego tenemos ropa de trabajo ignífuga de protección eléctrica y o antiestática para protección del trabajador que se expone al riesgo de hacer contacto con energía térmica o eléctrica, con materiales o sustancias químicas peligrosas, preferentemente en tejidos de alta visibilidad o que cuente con reflejantes. Ignífuga es que no se enciendan con facilidad. Luego tenemos zapatos, botas y polainas para la protección de los pies del trabajador que se expone al riesgo de hacer contacto con energías peligrosas, por contacto con objetos filosos, con materiales o sustancias químicas peligrosas, por la proyección de partículas incandescentes o bien por la presencia de superficies resbalosas. Por favor,
Toma muy en cuenta que los elementos de protección personal que aquí se mencionan solo son de protección básica. Dependerá pues de tu que tú determines cuáles serían los elementos complementarios que requiere el trabajador que se expone a determinado factor o agente de riesgo. Esto no debes de olvidar jamás, y por eso te lo señalo en letras mayúsculas y marcado en rojo. El equipo de protección personal no debe ser considerado como protección total para realizar actividades con riesgo. El equipo de protección personal es y debe ser considerado siempre como una protección complementaria a los controles operacionales que hayas previamente aplicado sobre las fuentes de peligro y riesgos presentes en las áreas y en las tareas, y a las que, por las actividades propias de su puesto de trabajo, se ve obligado a exponerse. Nunca olvides eso. Si la seguridad primaria se refiere a todo aquel elemento de protección aplicado directamente en las instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, etc., y la seguridad secundaria tiene que ver con todas las acciones preventivas que se plantean, desarrollan y aplican específicamente para los trabajadores y cuyo objeto es el de evitar accidentes y enfermedades laborales. Entonces, ¿qué es la seguridad terciaria? Muy bien, entonces tenemos que la seguridad terciaria también es una acción preventiva. La seguridad terciaria es aplicable única y exclusivamente a todo aquel individuo que ya ha sido afectado en su salud y cuyo origen fue el trabajo. Es decir, que esta acción preventiva se aplica cuando se da el caso de que algo falló en las acciones preventivas primarias o secundarias y uno de los trabajadores es afectado en su integridad física. Te voy a dar un ejemplo para que me entiendas. Tú eres el gerente de una empresa y tienes un empleado que lleva trabajando contigo más de 20 años. Este trabajador ha demostrado ser un trabajador fiel, ha demostrado ser un trabajador muy valioso para la empresa. Un día, mientras este trabajador levantaba una caja, súbitamente sintió un fuerte dolor en la parte baja de la espalda. El dolor fue tan intenso que le impidió seguir moviendo y requirió que lo trasladaran a un hospital. Al cabo de casi un año del tratamiento y rehabilitación, como puedes ver, transcurrió demasiado tiempo, pues, por fin dieron de alta a aquel trabajador. Nada más que pasó algo, solo que había quedado con secuelas. Al final le dictaminaron una incapacidad parcial permanente, es decir, que no estaba discapacitado, sino que quedaría con una limitación permanente específica. Ya regresó el trabajador al trabajo, a su centro de trabajo, pero llegó acompañado de una incapacidad parcial permanente y con la noticia de que ya no puede levantar cargas pesadas. Ahora la interrogante es esta: ¿qué harías tú como gerente con ese trabajador? ¿Lo despedirías porque ya no puede cargar? ¿O, aunque como está, lo enviarías de regreso al almacén? Bueno, despedirlo o enviarlo al almacén a continuar con sus tareas, aún con la posibilidad de una recaída por realizar el levantamiento de cargas, son tus opciones iniciales. Pero yo creo, como dice aquí, ¿no crees que sería más sabio de tu parte y útil para la empresa que utilizaras esa experiencia? Decíamos que tenía 20 años trabajando. Esa experiencia, pues, y dedicación de ese trabajador en otra área. Sí, definitivamente también tienes esa buena opción. Entonces, puedes reubicarlo. Entonces, te voy a dar conclusiones de la aplicación de la seguridad primaria, secundaria y terciaria. Para finalizar esta parte del tema, te diré una gran verdad. Cuando un supervisor de seguridad industrial conoce, comprende y utiliza en el ejercicio de sus funciones un modelo estructurado de aplicación de las acciones preventivas, como es el
de la seguridad primaria y el de la seguridad secundaria en cualquiera de sus niveles, sus resultados como supervisor mejorarán significativamente. Incluso si algo llegara a fallar, ahora ya sabes que todavía cuentas con otro recurso que puedes aplicar como acción preventiva, y a esto se le conoce como la seguridad terciaria. Entonces tenemos que seguridad terciaria es una acción preventiva aplicable en individuos que han sido afectados en su salud y cuyo origen fue el trabajo.